Muy bien, pues estamos aquí con la doctora María Enriqueta Gómez Fonseca. Pues ella se formó como psicóloga en la Universidad Nacional Autónoma de México, continuó sus estudios en la Universidad de Lovaina, ya dije, ya me equivoqué, en Bélgica. La vaina. Exacto, Lovaina, donde recibió el grado de licenciada en Ciencias Familiares y Sexológicas. Después se especializó como terapeuta de familia y de pareja en el Instituto de la Familia en la Ciudad de México y participó activamente en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que actualmente es el sector salud, durante 10 años en los programas de salud mental comunitaria de la Secretaría y ha desempeñado puestos de terapeuta familiar en el Hospital de Pediatría, que ahora es el Instituto Nacional de Pediatría, y en el Instituto Nacional de Salud Mental del Sistema DIF. Ha sido docente en diferentes universidades y asociaciones como la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Intercontinental, la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, que es AMPAG, el Instituto Mexicano de Psicoterapia, Psicoanalítica de la Adolescencia y la Universidad Marista de Querétaro. En el Instituto de la Familia, IFAC, que es nuestra casa, donde se formó como terapeuta familiar, ha sido maestra, supervisora, asesora de tesis y ahora coordina, pues, digamos, todas las actividades académicas, pues en las últimas 4 décadas. Y ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, presidente del Instituto de la Familia y secretaria general de la International Family Therapy Association y fue miembro fundador del Consejo Mexicano de Terapia Familiar. En el campo de terapia familiar ha publicado 2 libros en coautoría, Nuevas parejas, nuevas familias y El terapeuta es sus errores. Pues bueno, tenemos aquí entonces a Enriqueta Gómez Fonseca. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gaby. Para nuestro instituto, que es el Instituto de Investigación y Estudios sobre la Familia AC, que es IFAC. Y bueno, pues me gustaría iniciar esta conversación contigo y gracias por ser mi maestra, mi supervisora, mi asesora de tesis incluso. Yo creo que eres una persona muy importante para el instituto y me gustaría hablar sobre, pues, digamos, tu trayectoria y lo que opinas ahora acerca de cómo ha evolucionado la terapia familiar. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte de inicio eh, cómo influyeron los dos contextos, es decir, tu formación en la UNAM aquí en México y después en Europa, en tu manera de pensar a la familia. Sí, Gaby, con mucho gusto. Yo tuve una formación en la UNAM, a mi modo de ver muy sólida, estuve muy contenta en la UNAM hace ya muchos años de esto. Teníamos excelentes maestros, tanto desde el campo del psicoanálisis, que teníamos muchos maestros psicoanalistas, pero también desde el campo de psicología experimental. Entonces, yo considero que a mí, yo le tengo mucho cariño a la UNAM y considero que nos formó muy bien. En esa época, no sé actualmente, pero yo quedé muy contenta. Tan contenta que yo quería seguir estudiando y busqué un posgrado en el extranjero, ¿sí? Curiosamente, a mí me interesaban mucho los niños y un personaje que me gustaba era la psicoanalista francesa Françoise Dolto. Entonces yo quería ser como ella. Que cuando sea grande yo voy a ser como François Dolto. Pero la vida, porque conocí a uno de los fundadores de IFAC, que en ese momento todavía no se fundaba IFAC, era el doctor Luis Leñero, sociólogo, ¿sí? Era conocido, amigo, y él había estudiado en Lovaina y su esposa había hecho esa licenciatura en ciencias familiares y sexológicas, Mari Carmen Luz de Leñero. Y en una cena platicando con ellos, me estuvieron cambiando la jugada porque me dijeron, ¿por qué te vas a Francia a estudiar psicoanálisis de niños si te puedes ir a otra universidad donde es un enfoque interdisciplinario y puedes estudiar familia? Y yo escogí después psiquiatría infantil porque quería seguir en el campo de los niños, ¿sí? Total, sí me convencieron y me fui a estudiar allá. Y creo que fue un buen complemento de la UNAM porque allá era otro enfoque muy diferente.
Europa tiene otros lentes con el cual ver el mundo y efectivamente ingresé a un instituto interdisciplinario donde éramos 18 personas de todas partes del mundo y creo que eso me cambió la vida, ¿sí? Me abrió los lentes, digamos que yo venía muy focalizada a ciertas cosas y de repente se me abrió el mundo, ¿sí? Al estudiar ciencias familiares, que no es lo mismo que terapia familiar, era estudiar a la familia, ¿sí? Cuando regresé a México, mi trabajo fue en el sector salud, antes llamada Secretaría de Salubridad y Asistencia, en el campo de la prevención primaria. Y yo trabajaba mucho en una labor educativa, obviamente me servía mucho lo que yo había visto en Bélgica, y ahí es donde conozco a una persona del IFAC que me dice que por qué yo no estoy en el IFAC, ¿no? Y yo decía, ¿qué es eso del IFAC? Y gracias a él conocí al Instituto de la Familia y la verdad me encantó porque creo que encontraba yo ahí muchísimas cosas en el Instituto de la Familia. Uno, una epistemología que iba mucho con mi enfoque interdisciplinario y con mi énfasis en la prevención primaria y en querer ayudar a la población que traía yo en el sector salud. Y por otro lado, un cuerpo docente, los que fueron mis maestros en esa época, muy sólidos y sobre todo muy cercanos, muy cálidos. Y yo encontré un nicho perfecto y dije, de aquí soy, ¿sí? Y ya definitivamente desde que conocí el IFAC, ya no, nunca me he salido de ahí. He pertenecido, me siento perteneciendo a este gran instituto que he tenido vínculos con muchísimas personas y creo que es un instituto, podría yo decir, independientemente de la situación académica, es un instituto muy noble, humanista, de apertura, donde efectivamente se trata de ayudar a las personas. Y eso me hizo mucho sentido, Gaby. Mucho sentido. Una de las cosas que agradezco enormemente son las sedes clínicas de INFAC, porque efectivamente el entrar en contacto con los hospitales de primer nivel, como en esa época era y sigue siendo el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y en esa época el Instituto de Pediatría del Centro Médico, realmente esa visión que tenía IFAC y que sigue teniendo de ayudar a las personas con un enfoque muy noble y muy abierto, me encantó. Creo que ha sido, ya llevo muchos años, 4 décadas en el instituto y sigo sintiendo exactamente lo mismo. Para mí es un grupo de pertenencia, un grupo cálido, además de ser un grupo académico. Y desde tu experiencia entonces en programas de salud mental comunitaria y aquí en IFAC, donde también pues hay una clínica de atención al público y tenemos estas sedes clínicas que son por las que pasan y rotan nuestros alumnos para hacer su práctica clínica que es muy, muy rica, como dices tú, en experiencia, en conocimientos, ¿no? ¿Cómo has visto transformarse la problemática de las familias en México? ¿Qué Y transformación? creo que ha cambiado mucho la situación en el país, ¿sí? En México desde que yo empecé a formarme. Creo que uno de los puntos importantísimos para mí y para el Instituto de la Familia es que las familias son muy importantes porque tienen funciones que desarrollar, funciones básicas de supervivencia, de desarrollo con los niños, ¿no? Y creo que estas funciones han ido cambiando a lo largo de los años y muchos de los cuadros clínicos que vemos, quizás uno de los factores es que las familias, es mi punto de vista, pero desgraciadamente pienso que muchas de las funciones que antes hacía la familia ahora lo hacen otras instancias, como otros medios, ¿no? La escuela y sobre todo la velocidad a la que van los medios de la comunicación. Y eso sí ha cambiado. Y creo que nosotros como terapeutas familiares tenemos una gran labor que realizar en cuanto a
a trabajar, bueno, con los casos que nos llegan a las sedes clínicas, pero también en prevención primaria con todas las familias en general, para recuperar esa función básica de la familia, que es proveer ese marco de seguridad, que es lo que nos hace ser personas en la vida. Muy bien. Y tú que has formado generaciones de terapeutas durante más de 4 décadas, Keta, ¿qué consideras esencial, digamos, entonces en la formación de un terapeuta familiar? Yo creo que una parte, y creo que es muy importante, son los estudios académicos, el conocer las teorías, en fin, en eso no tengo ni lo tengo que reconocer, es muy importante conocer diferentes marcos teóricos, diferentes modelos, diferentes técnicas, ¿sí? Pero si me dices, para mí, ¿qué es lo más importante? Para mí es la persona del terapeuta. Y en ese sentido me gusta mucho el Instituto de la Familia porque se trabaja mucho con la persona del terapeuta, no nada más con un modelo teórico a seguir, ¿no? O aplicar ciertas técnicas que se vale, hay muchos modelos teóricos y muchas personas, muy buenos representantes de diferentes modelos. Pero creo que independientemente del modelo que utilicemos, si no se trabaja con la persona del terapeuta, eh, pues se convierte en algo, pues sí, didáctico, una especie de entrenamiento, de training, como dicen en inglés, pero no en realmente un cambio en la visión de las personas. Creo que tenemos que, para, a veces para crecer, es como se dice popularmente, que nos caiga un 20, ¿no? O sea, que nuestro cerebro se reformatee de otra manera y veamos las cosas desde diferentes perspectivas. Y eso nos hace cambiar y las diferencias nos hacen crecer y nos hacen ser mejores personas. Pero sí creo que en todo entrenamiento de toda la psicoterapia tiene que haber un trabajo con la persona del terapeuta. Claro, entonces en tu experiencia como supervisora, esto distingue, digamos, a un terapeuta técnicamente competente, a un terapeuta o una terapeuta verdaderamente clínica. Exacto, yo creo que hay muchas personas que manejan muy bien muchos modelos, ¿eh? Yo creo que los manejan perfectamente bien con los protocolos y creo que pueden ser muy efectivos. Pero yo voy a hablar, creo que muchas de las cosas, como decía yo, eh, en una persona se forman en la primera infancia con la familia, ¿sí? Y ese vínculo que se establece con esas primeras figuras no es una cuestión de training o de técnica, es una vivencia personal donde a través de una vivencia con un terapeuta se pueden reparar sin que nosotros nos demos cuenta. El cerebro lo hace solo. Es una maravilla, el cerebro lo hace solo, se reformatea a través de estos vínculos y de este contacto con la persona del terapeuta, no nada más con las técnicas del terapeuta, con el modelo teórico. Creo que es básico el contacto con la persona del terapeuta. Muy bien. ¿Y tú qué has escrito sobre esto? ¿Cuáles son los errores más frecuentes que has observado en terapeutas en formación, por ejemplo? Mira, por ejemplo, uno se refiere a una epistemología, ¿sí? Creo que desgraciadamente hemos sido educados con los lentes de ver todo si está bien o está mal. O sea, una epistemología escindida donde queremos hacer las cosas bien, no queremos equivocarnos, queremos sacar un 10, queremos aprender, pero en esta epistemología de bueno, malo, correcto, incorrecto, ¿sí? Y creo que a veces los alumnos se quedan en esa epistemología y quieren hacerlo bien. Yo pienso que son bien intencionados y le tienen mucho miedo a equivocarse. Y desgraciadamente uno aprende de los errores y es importante equivocarnos. Y es importante hacer las cosas, vivir la experiencia. Y a veces los siento como muy temerosos a los alumnos, sobre todo de primer ingreso, que quieren que les digamos exactamente qué hacer para no equivocarse. Cuando yo diría, hay que equivocarse, hay que hacer las cosas, lanzar. Por eso los lanzamos al ruedo desde el primer semestre, aún sin haber llevado la teoría, porque es fantástico verlos cómo actúan con sus propios recursos y no es una tendencia a ver quién lo hizo bien o quién lo hizo mal. Creo que ese es un obstáculo, ¿no? La otra es
que el alumno a veces quiere darle más importancia a las técnicas que a la persona, ¿sí? O a su filosofía de vida o a su epistemología. Entonces, sí quieren, como quieren hacerlo bien y no equivocarse, quieren adherirse a un modelo y que el maestro les ponga 10, ¿no? Y yo creo que a veces un entrenamiento, como considero la terapia un arte, no es que te pongan una calificación, sino que tú vayas viendo al maestro, vayas internalizando casi sin darte cuenta, ¿no? Diferentes cosas hasta que haces tu propio estilo, porque para mí sí la terapia es un arte, no es nada más aprender técnicas. Y ese creo que es un error, cuando se invierte y se pone a los modelos y a las técnicas arriba y se descuida la persona del terapeuta y se inhibe el correr el riesgo de equivocarse, de jugártela, de vivir la experiencia, pues podrán salir terapeutas muy buenos técnicos que lo hacen bien, pero si no hay una conexión con la persona y con el crecimiento personal, creo que ahí yo pienso que no nos está saliendo bien la formación de terapeutas. Muy bien, cuando dices los lanzamos al ruedo, ¿te refieres a que desde el primer semestre en IFAC los alumnos atienden familias Así es. supervisados y orientados, pero están de frente a una familia, digamos, ¿no? Sí, eso es una política que desde que yo entré a IFAC hace muchos años, a mí me sorprendió mucho porque yo venía de unos estudios muy teóricos, donde en Europa, donde no teníamos contacto con los pacientes, los observábamos en las clínicas psiquiátricas, pero de lejos, no teníamos manera de acercarnos, no nos dejaban, ¿sí? Y de repente que aquí nos lancen en el hospital infantil a entrevistar sin haber llevado la parte teórica, a mí sí me asustó, ¿no? Es, 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 es preocupante de repente, pero lo bueno es que pues todos usamos nuestros recursos, somos profesionistas ya, obviamente no se aceptan más que profesionistas en una maestría ya con cédula. Entonces ya tenemos una profesión, ya sabemos hacer algo y es muy enriquecedor verlos actuar desde el primer semestre. Lo que pasa es que da miedo, Gaby, da miedo enfrentarse al paciente, pero en IFAC tenemos siempre un equipo en cada sede, no es una sola persona, es un equipo de maestros, tenemos un equipo de supervisores, los alumnos tienen que supervisar sus casos, están vigilados por nosotros, no los lanzamos irresponsablemente a ruedo, ¿sí? Van a estar acompañados y eso es una parte muy importante de IFAC, que siempre hay equipos, equipos en las sedes y equipos de supervisión que acompañan al alumno desde el inicio. Muy bien. Y supongo que también, pues, como un entrenamiento teórico importante, porque en tu libro este de nuevas parejas, nuevas familias, hablas de transformaciones vinculares, pues que son muy importantes, digamos, ahora como en la actualidad. Y bueno, tenemos como esas actualizaciones en IFAC, ¿no? Como que, porque decías tú, claro, que las familias ahora son diferentes, pero ¿qué transformaciones vinculares te parecen más relevantes en la actualidad para que los terapeutas en formación los tomen en cuenta? Porque bueno, estaba yo viendo, ayer me dijo una paciente, ve Modern Family, que creo que ya lleva muchísimas temporadas, ¿sí? ¿No? Y Sí. habla sobre transformaciones vinculares en las familias actuales. Entonces, ¿cuáles te parecen más importantes para que los terapeutas familiares los tengan, digamos, en cuenta? Mira, yo sostengo una cosa muy elemental, que es el aceptar las diferencias. Yo creo que la primera regla de salud mental es aceptarnos como diferentes y aceptar la diversidad. Y desgraciadamente en esta epistemología de si estás bien o estás mal, esto no ayuda, no ayuda porque tendemos a juzgar, a hacer juicios de valor si está bien o está mal. Cuando decir, mira, no es si está bien o está mal, en un diálogo somos diferentes y hay que respetar las diferencias. Y creo que el respeto a lo diferente y a la diversidad es el punto donde todos nos atoramos, porque queremos tener certezas, queremos que nos digan que nosotros estamos bien y que nuestras creencias están bien, y nos cuesta mucho trabajo desafiar nuestras creencias de correcto o incorrecto. Entonces creo que si abrimos nuestra mente a nivel vincular en aceptarnos como diferentes, y fíjate, otra vez pienso en la familia en los primeros años. ¿Cuántas veces cuando uno hace terapia familiar vemos
a las mamás que, que, que no respetan las diferencias de sus hijos, que quieren que todos actúen iguales, que sigan el mismo patrón, y al diferente lo etiquetan como que está mal, como que es el que tiene que ir a terapia, en vez de decir es que este niño es diferente o esta niña es diferente, pero sí tendemos todos a confiar en nuestras creencias y que todo mundo se amolde a nuestras creencias. Y creo que la principal falla es caray, ¿por qué no nos aceptamos como diferentes? ¿Por qué no aceptar la diversidad? ¿Por qué tenemos que hacer juicios de valor de si está bien o si está mal? ¿Por qué necesitamos un 10, no? ¿Y por qué no nos conformamos con, como dicen los chicos, apanzar? Dicen, ya pancé, ¿no? O sea, ¿por qué no nos quedamos en lo suficientemente bueno, ¿no? Que ya sabemos que es una frase de Donald Winnicott, que yo digo, eso es lo que podríamos decir, esto es suficientemente bueno, no tiene que ser perfecto y somos diferentes. Ahí creo que es un trabajo que en las familias se tendría que trabajar los papás con los hijos y es lo que hacemos en terapia familiar, que respeten las diferencias de los niños, de los hijos, de los papás. Claro, claro, y que los terapeutas se den cuenta que existen diferentes familias y que todas son familias, ¿no? Así es, eso es lo que yo pienso. Ujú. Muy bien, ¿y cómo observas el impacto de la cultura digital en las dinámicas familiares actuales, por ejemplo? Ay, Gaby, me preocupa porque lo oigo diario en la consulta, ¿no? Las familias, por ejemplo, refieren que los chicos se la pasan en su tablet o en su iPad y que ya no se comunican, ya no hay este espacio libre de conversación porque los medios digitales, yo por ejemplo creo que son fantásticos. Yo ya no podría vivir sin un celular, efectivamente. Creo que ahora nadie podemos vivir sin un celular porque ahí está toda nuestra identidad, todos los datos, nuestros biométricos, nuestro todo. Y es fantástico. Creo que tiene unas grandes ventajas, ¿sí? El problema es que para la comunicación interpersonal, las pantallas sirven mucho para pasar información. Estoy feliz con tener mis celulares y tener información ahí. Pero para el contacto interpersonal, pues yo digo como que yo soy más de la antigüita, ¿no? O sea, a la antigüita, irte a tomar un café, verte a los ojos, no estar viendo el celular, darte tiempo para interactuar. Me voy más a esa parte de conversar, ¿no? Y eso, sin dejar de reconocer las grandes ganancias de la comunicación digital y de los medios, creo que esa parte interpersonal se pierde porque se ha perdido el espacio donde te veas cara a cara, porque todo lo quieren arreglar con mensajes por WhatsApp. Yo digo, no, la información sí, pero eso lo tienes que hablar en persona, con tu pareja, con tu hijo. No es a través de un mensaje de WhatsApp. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? O sea que no solo han cambiado las formas, sino que hay más dificultad ahora para sostener vínculos, piensas tú. Claro, y además que hay algo que es cierto. Mira, cuando yo estaba en la UNAM, que digo que valoro mucho la formación que me dio la UNAM, los neurofisiólogos y los maestros que yo tenía decían que era muy importante el concepto de demora para la maduración. Tanto los neurólogos como los psicoanalistas nos hablaban de un proceso secundario que incluía la demora. Y los neurólogos nos hablaban de la mielinización y de que el niño tenía que saber esperar y tolerar la frustración. Y ahora, desgraciadamente, yo veo que todo es tan rápido y la satisfacción es tan rápida que el concepto del tiempo y de la demora ya cambió, Gaby. Ya nadie quiere esperar, quieren Sí. todo rápido y si mandan un mensaje de WhatsApp se enojan si no contestas porque los dejaron en visto, unos pleitazos porque ya hemos perdido la capacidad de esperar y eso lo veo grave y es mundial. O sea, yo digo, ya la inmediatez nos cambió el concepto del tiempo y desgraciadamente nos hemos hecho menos tolerantes a la frustración. Queremos la gratificación inmediata. Y entonces eso va en contra de lo que a mí me enseñaron, que para madurar había que esperar. Yo ahora veo que hay que satisfacer todo inmediatamente. Eso me da un poco de problema, me cuestiona y me mete
me hace sentir incómoda porque sigo pensando que la capacidad de esperar es muy importante, como me enseñaron a mí hace muchos años. Ujú, claro. Muy bien. Y bueno, hablando pues un poco, regresándonos a tu trayectoria, ¿qué es lo más significativo que has tenido en tu vida profesional? Mira, creo que hubo algo que a mí me cambió la vida. Usamos mucho ese dicho, que ni fac te cambia la vida y que cambias mucho. Y yo digo, sí, sí cambias, pero yo puedo identificar muy bien un punto dentro de muchos puntos, ¿no? Un punto que a mí me cambió la vida es que cuando empecé a ver familias y sobre todo parejas, ya empecé a ver parejas, uno habla mucho de enfrentar el conflicto, ¿no? Nos enseñan a que hay que nombrar el conflicto y que la comunicación clara y directa, etcétera, etcétera. Eso es parte del entrenamiento básico del IFAC. Y el estar en análisis personal, que sugerimos que tienen que estar haciendo un trabajo individual. Y lo que me di cuenta en este nuevo formación que hice en IFAC, en todo lo integral, es que yo no era congruente. O sea, en mi vida personal pues ni modo, me llevó a cuestionarme a mí y decir, oye, ¿quieres ser buena terapeuta? Tienes que ser congruente primero contigo misma. Y eso implicaba, pues, que yo tenía que enfrentar los problemas, que yo tenía que tener una comunicación clara y directa, que yo no podía triangular, que todo lo que había aprendido y cuando lo empecé a aplicar en mi vida y yo a ser más congruente, eh, tuve menos problemas conmigo, pero muchos más problemas interpersonales. O sea, porque yo, pues como bien entrenada estaba dentro de mi cultura, era una evitadora del conflicto, ¿no? O sea, hay que llevar todo bien con todo mundo y así me educaron. No seas problemática, ¿no? En el momento en que yo empiezo a ser congruente conmigo misma, a pensar por mí y a ser diferente y atreverme a ser diferente y hablar con, pues tuve más problemas interpersonales que terminaron en un divorcio que yo nunca pensé que iba a llegar. Y pues eso me cambió la vida y de ahí para el real, ¿no? Pero eso fue resultado de un proceso de crecimiento personal que tuve por haber entrado al Instituto de la Familia. Quizás si hubiera hecho más cursos, doctorados, maestrías teóricos, sin trabajo, sin el trabajo personal, no hubiera pasado eso. Sin embargo, agradezco que pasó porque pienso que crecí y que soy más congruente ahora que cuando entré al IFAC. Pero el precio hay que pagarlo. Sí, claro. Y ya nos hablaste de tu interés por ver familias, es decir, dónde surgió, pero tu interés por ver parejas, ¿de dónde surgió? Porque bueno, tú eres la experta en pareja en el Instituto de la Familia, coordinas el posgrado en terapia de pareja, es decir, los terapeutas de pareja nos entrenamos contigo. ¿De dónde surgió, digamos, Yo creo que surgió de mi experiencia personal, Gaby. Cuando yo trabajé en el Instituto Nacional de Pediatría, he trabajado en el sector salud donde había siempre un departamento jurídico y un departamento de trabajo social. Y trabajé con psiquiatras, ¿no? Ese era mi medio, trabajar con psiquiatras, trabajadoras sociales, etcétera. Y yo veía que muy fácilmente las trabajadoras sociales o los psiquiatras o inclusive psicólogas, compañeras mías, rápidamente veían un problema de pareja y le decían al paciente, pero señora, y si la golpean, ¿por qué no se divorcia? Y la mandaban al departamento jurídico. Me tocó en pediatría que decirles, no la manden al departamento jurídico porque la van a empoderar y se va a ir al Ministerio Público y va a acabar divorciada, ¿sí? Y después de haber vivido un divorcio y ver las consecuencias de un divorcio, no es en Chile mi otra. Yo pienso que el divorcio es la última alternativa. Y además hay que entender la dinámica de la pareja porque la solución no es el divorcio. Y sin embargo, todo mundo te dice eso, hay violencia, hay alcoholismo, hay infidelidad, divórciate. Las vecinas te dicen, los médicos te dicen, las trabajadoras sociales te dicen, y yo dije, no saben lo que están diciendo, no entienden la dinámica de la pareja y no saben lo que es para una persona pagar un precio de un divorcio cuando además no pueden hacerlo porque no tienen ni las condiciones económicas ni emocionales para hacerlo. Entonces, nada más es asusar a las personas a que se separen, a que metan pleitos en el Ministerio Público. Y yo decía, ¿qué es eso? Hay que hacer una labor preventiva con las parejas, de que entren a terapia de pareja, pero que no sea su primera alternativa. Pues vengo porque si no ya me voy a divorciar, ¿no? Es lo que dice, ¿sí?
Y claro que tienen móviles. Otro punto que me motivó más, uno, mi experiencia personal, y otra es, siendo presidenta de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, el licenciado Morales Lechuga, que estaba en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, lanzó su programa de los CABIS, el Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar. Y yo pienso que muy inteligentemente nos citó a personas que éramos expertos en familia, en psiquiatría, etcétera, dentro de los cuales yo fui representando a la asociación, para decirnos qué pensábamos del CABI antes de inaugurarlo. Nos dio el programa y nos dijo, ¿qué piensan ustedes de esto que voy a lanzar? Que es que no es el Ministerio Público, lo voy a hacer una instancia aparte, con personal, con trabajadoras sociales, con terapeutas, con psicólogos. Dijo, porque a mí, eso son palabras de Morales Lechuga, a mí me resulta muy caro que lleguen las personas a denunciar al Ministerio Público, donde yo pierdo horas, salarios de máquina de escribir, captar datos, meto a los maridos violentos al bote y luego la misma señora va y me dice, no me lo puedes sacar porque lo extraño. Eso fue lo que dijo Morales Lechuga. El gobierno está perdiendo dinero en los problemas de pareja, porque van, denuncian por violencia, los meten al bote y luego piden que lo saquen. Dice, necesitamos hacer otras instancias para que no lleguen a eso. Y entonces yo dije, tiene toda la razón Morales Lechuga, estoy a favor del CABI. Hay que hacer algo con las parejas. No puede ser que todos los problemas de pareja, la solución sea el divorcio. Eso es lo que hago mucho en terapia de pareja. Es una parte preventiva. Es, no, por favor, el divorcio es lo último, ¿no? Hay muchas maneras de aprender a convivir en pareja, pero eso es sí hay un móvil personal y otro móvil profesional, y me acabó de convencer las opiniones del licenciado Morales Lechuga. Ujú, ujú, ujú. Muy bien. Y si, eh, digamos, pudieras transmitir o me gustaría que transmitieras a las nuevas generaciones de terapeutas familiares, pues algunos consejos o algunos tips que tienen que ver con toda tu trayectoria. Mira, te voy a decir, voy a repetir algo que no son mis palabras. Eh, hace 2, 3 años tuve una conversación con la persona que justamente me llevó a Bélgica, que fue Luis Leñero. Entonces fui a su casa, estuvimos conversando en su biblioteca, que es una biblioteca impresionante de 11,000 volúmenes en casa de Luis. Y entonces Luis me dijo que quería donar todo, que él ya no iba a trabajar en la UAM. Y me dijo algo que yo diría también a los alumnos de FAC. Y me dijo, mira, ¿qué tal? Mientras más uno recibe, más obligación tenemos de dar. Entonces, yo diría, somos terapeutas, somos unos privilegiados por tener una educación, un posgrado, y más nos obliga, no nada más a ganar dinero y vivir mejor, sino más nos obliga a retribuirle a las personas todo lo que hemos recibido. Entonces, por eso me encanta la terapia sistémica, porque es breve, porque tiene mucho alcance y la gente, y que no la tenga que pagar a precios muy costosos, porque no tiene el dinero tampoco de pagar terapias caras. Entonces, creo que es una función del Instituto de la Familia y independientemente de eso, del instituto, de todos los terapeutas, yo tomaría las palabras de Luis. Mientras más uno recibe, uno tiene la obligación con el mundo de regresarle más. Ese es mi punto. El mismo que me pareció sensacional como lo planteó Luis Leñero. Y si pudieras resumir en una idea, que sé que es complicado, pues una idea, ¿qué significa ser terapeuta familiar por un lado y terapeuta de pareja por otro? Y bueno, yo creo que los dos están relacionados, pero efectivamente la base de una familia está en la pareja. Y yo tristemente lo que veo es que hay muchos niños que sufren por los conflictos de los papás. Entonces yo diría, sí necesitamos formar terapeutas de pareja como una labor a favor de los niños, por favor, porque no se merecen estar presenciando, oyendo. Y desgraciadamente creo que la experiencia más dura que yo he tenido con eso ha sido los casos de juzgado, los casos de tribunales donde se están peleando por los niños, donde los llevan con peritos y demás. Y yo digo, ¿hasta dónde puede llegar triangular a un hijo que hasta lo hacen
lo alienan con tal de fastidiar a la otra persona. Eso me duele muchísimo y pues es lo que vemos, tristemente. Entonces creo que los terapeutas, independientemente en lo que se formen, terapia de niños y del modelo que usen, creo que tenemos que trabajar parejas para que las parejas, si se van a divorciar, que se divorcien, pero de una manera civilizada, y si no, que aprendan a manejar su dinámica, está echándose la culpa violenta, terrible, donde los niños, perdón, los niños no tienen la culpa de la familia en que nacieron y yo, si tengo que apostar, apuesto a favor de los niños siempre. Y prefiero que haya ayuda para las parejas, ¿no? Que viven a disgusto. Ujú. Claro, y de familia, ¿no? Porque cuando eres terapeuta de niños, eso Hay que rescatar a esos niños a sacarlos de ese sistema y que ellos tengan fuerzas también para poder ellos mismos. Los niños son lindísimos y los adolescentes también y pueden marcar límites, ¿eh? Si se les apoya, claro que pueden marcar límites y decir, no, esto no, esto es de ustedes, ¿no? Y eso lo hace un buen terapeuta familiar, lo hacemos mucho en todas las terapias de familia. Y luego tenemos que trabajar con la pareja, porque si siguen peleando, pues de todas maneras, va a seguir. exacto. Una cosa te lleva a la otra, ¿no? Exactamente, todo está vinculado, ¿no? Todo es sistémico. Todo es sistémico, todo tenemos que ver con los demás y con todo el mundo. Muy bien. Pues algo más que quieras agregar, que no te pregunté, que creas que es importante. No, yo creo eh, que somos responsables y que si queremos hacer bien las cosas y ser buenos profesionales, que es lo que queremos hacer, porque no somos salvadores, no cambiamos a nadie, pero tratemos de hacer nuestra profesión lo mejor posible, pues eso sí implica horas de estudio, horas de trabajo personal, no hay de otra, no es por intuición ni por magia, esto es una formación seria, donde hay que estudiar, ni modo. Ahorita veo que atrás tienes muchos libros atrás. Pues así es esto. Si uno no lee y no estudia, pues no hay de otra. No. Hay que familiarizarnos con el estudio y trabajar personalmente. Claro, lo que pasa es que bueno, ahora como hay tantos medios, digamos, que manejan temas de salud Sí, mental y hacen los temas, digamos, en reels o en videitos por personas pues que sí. están O preparadas inteligencia artificial, ya todo te lo dan hecho. también. Ya no digieres, Gaby, ya no procesas, ¿no? Como decía Piaget, asimilas y luego acomodas. Tienes que acomodar a tus estructuras. Ya es todo muy rápido. Ujú. Digo, no lo están digiriendo. En fin, es una opinión personal. Creo que se necesita tiempo para digerir y el tiempo es nuestro mejor aliado. Y aquí ahora, como todo es rápido, pues ya quitamos el tiempo contra la inmediatez. Ya no esperamos. Sí, 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 Hay que saber esperar. sí. No, Hay un poema, ¿no? De Renato Leduc que dice sabia virtud de conocer el tiempo. exacto, Justamente. claro. Pues muy bien, y bueno, tus libros estos de que me encantan, Nuevas parejas, nuevas familias y pues acerca de los errores, digamos, de los terapeutas, ¿dónde los buscamos? Porque nos van a preguntar seguramente, entonces, Sí, ¿dónde los encontramos? ahorita el de nuevas parejas y nuevas familias nos pueden buscar a las autoras, que somos Terry Weiss y una servidora, y el terapeuta y sus errores, que somos 4 terapeutas de 2 institutos, los que hicimos este libro, está en Editorial Trillas y se vende muy bien. Ese libro se sigue vendiendo porque muchas universidades lo han usado como texto, Ujú. lo cual es en la carrera de psicología. Entonces ese lo pueden conseguir en cualquier lugar, es de Editorial Trillas. Sí. Pues te agradezco muchísimo, de verdad, No, este fue Gaby, muchas gracias a ti por tu tiempo, muchas gracias al Instituto de la Familia y a todos los del equipo. muy bien. Pues de verdad, muchas gracias porque, pues sí, tú eres un pilar dentro del instituto, has aportado muchísimo, tienes muchísima experiencia, muchísima expertise, has sido maestra, supervisora y todo de muchos de nosotros. De verdad que muchísimas gracias y pues te felicitamos, de verdad. Ya que estás en los agradecimientos, yo sí agradezco mucho bueno, a los autores de los libros que he leído, les agradezco enormemente. Les agradezco mucho a mis maestros, a todos los que han sido maestros míos y que me han aportado, y les agradezco mucho a los pacientes. Creo que mi gran fuente de aprendizaje son los pacientes y los alumnos. Cierto. Entonces,
van mis agradecimientos a todos ellos. Muy bien, pues muchísimas gracias, que Gracias, Gaby, gracias a ti, que tengas buena tarde. igualmente. Gracias.